Buenas tardes a todos. Les pedimos, por favor, si pueden mutear los micrófonos. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar comienzo a este ciclo de charlas de tópicos candentes de la tributación argentina. Este es el primer ciclo de charlas de esta clase que se hace en la Universidad de Itela. Estamos muy contentos de tener la posibilidad de que nuestros profesores compartan sus conocimientos, sus maneras de dar las clases sobre temas tanto generales de las materias como puntuales, que son temas interesantes y de actualidad. En esta primera charla de tópicos candentes de la tributación argentina, que tratará del impuesto a las ganancias, tenemos a los miembros del cuerpo de profesores de la Escuela de Derecho, de la Maestría de Derecho Tributario, por estricto orden alfabético: Leandro Pasarela, Adriana Piano y María Celina Valls. Les dejo entonces la palabra a Leandro, Adriana y Celina. A los tres, muchas gracias por dedicar este tiempo a esta clase que no tenemos duda de que va a ser muy interesante. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Maximiliano. También en primer lugar queremos agradecerte a vos porque, bueno, vos presentaste esta iniciativa. Esta iniciativa es un proyecto que vos nos acercaste, así que, bueno, agradecerte. Agradecer en segundo lugar a todos los que hoy participan de este seminario, le agradecemos mucho su participación, y contarles que, como decía Maximiliano, el objetivo de este seminario es un poco presentar el cuerpo docente de quienes estamos a cargo de la maestría y el LLM en Derecho Tributario, para que, bueno, ustedes puedan tener una impresión directa, digamos, de quiénes son los profesores, cómo se dan los contenidos, qué temas estamos abarcando en nuestros cursos, y bueno, y puntualizar algún tema que sea como de interés actual, ¿no? Así que bajo esa perspectiva se organiza este ciclo que iniciamos hoy, bajo la coordinación general de Maximiliano. Bueno, antes de avanzar, quería un poco comentarles, nosotros hoy el tópico sobre el cual gira esta primera reunión es impuesto a las ganancias, y contarles cómo se estructura, digamos, el estudio del impuesto a las ganancias a lo largo de la maestría. Nosotros tenemos 3 materias obligatorias en el curso del primer año para ver integralmente los conceptos fundamentales del impuesto a las ganancias. El primer curso es el impuesto a las ganancias de las personas físicas, a cargo de Leandro. El segundo curso se refiere al impuesto a las ganancias a las sociedades, el cual está a cargo de Adriana, y
bueno, y yo, que vamos a empezarlo ahora justamente en un par de días. Y el tercer curso fundamental es el de Derecho Tributario Internacional, a cargo de Eduardo y Joaquín Kerns. Esos son los 3 pilares fundamentales. Por eso también es que estamos acá los profesores que estamos en esos cursos obligatorios. Pero contarles que, además de estos conceptos fundamentales a los cuales aspiramos que el alumno sepa, sí o sí, obligatoriamente, se puede continuar la formación en materia de impuesto a las ganancias a través de 4 materias más. Las materias son tributación, contabilidad de la tributación corporativa, a cargo de Carlos Repeto, que vi que nos acompaña. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Con Carlos se siguen profundizando algunos conceptos de la tributación de la renta corporativa. Por ejemplo, Carlos profundiza mucho los temas de ajuste por inflación, de mucha actualidad. Luego hay un curso de Eduardo, que es Derecho Tributario Internacional, tópicos avanzados, donde se ven temas avanzados de tributación internacional, tales como, por ejemplo, economía digital. Luego hay otro curso que es de precios de transferencia, que es un ajuste central en materia de impuesto a las ganancias. Ese curso está a cargo de Milton González y también de Eduardo. Y finalmente hay un curso muy importante de convenios para evitar la doble imposición, que también creo que está Vanina acá presente, agradezco su presencia. Lo dicta Vanina y Carlos, donde se ven estrictamente temas de convenios para evitar la doble imposición a la luz de la legislación argentina. Así que bueno, aquellos que quieran estudiar ganancias en la DITELA, sepan que cuentan con 7 materias exclusivas de ganancias para tener una formación intensa sobre impuesto a las ganancias, y además, digamos, hay cursos que son de áreas vecinas, como por ejemplo intercambio de información, derecho constitucional tributario. Todas esas materias que son vecinas hacen a la complementación y a la formación de aquel que quiera tener una especialización de avanzada, de frontera en materia de impuesto a las ganancias. Bueno, hecha esta primera introducción, ahora le paso la palabra a Leandro. Leandro, como les comenté al principio, está a cargo de impuesto a las ganancias de este curso desde que se creó los programas en Derecho Tributario en DITELA. Así que bueno, le cedemos la palabra a él. Leandro, te escuchamos. Muchas gracias, Elina. Bueno, como les decía recién, yo desde el año 2004 enseño la materia de impuesto a las ganancias de personas físicas. Así que tal vez muchos de ustedes estaban terminando la primaria cuando yo empecé a dar el curso. Les cuento que la ley desde ese momento hasta ahora no cambió mucho. Hubo algunos retoques para las personas físicas, pero la ley básicamente es la misma, ¿sí? Brevemente, ¿cómo se estructura el curso? El curso se estructura, son 7 clases y son 6 unidades, ¿sí? En las que se trata de analizar cómo debería ser un impuesto a las ganancias de personas físicas, utilizando a la ley argentina como ejemplo, ¿sí? Entonces vemos los conceptos generales del impuesto a las ganancias, que es renta, los distintos conceptos de renta más allá de lo que establece la ley, ¿sí? Para entender, para luego poder criticar la ley argentina, para saber si es un buen impuesto o es un mal impuesto el impuesto a las ganancias, si la regresividad que todos sentimos en el sistema tributario argentino, si el impuesto a las ganancias a las personas físicas colabora para esa regresividad o no, ¿sí? Es decir, algunos, digamos, ya tendrán algún tipo de experiencia o habrán escuchado esta referencia. Entonces, sobre esa base se analiza, se utiliza la ley como base para tratar de entender cuáles son los distintos conceptos de ganancias, ¿sí? Entonces vemos primero concepto de renta bruta, renta neta, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos, los diferentes sujetos, los conceptos de año fiscal, si efectivamente el impuesto a las ganancias se aplica en un año fiscal, cuál es el periodo del impuesto a las ganancias para determinar la progresividad o regresividad o proporcionalidad del impuesto, ¿sí? El tratamiento de la renta del ahorro, ¿sí? El tratamiento de la renta del trabajo. Vamos ahí a encontrar diferencias entre los distintos contribuyentes. Vamos a ver que, desgraciadamente, el trabajador y el empresario son los que están más sujetos al impuesto a las ganancias, ¿sí? Y también vamos a tratar brevemente, en 1 o 2 clases,
el tratamiento de las rentas de fuente extranjera, ¿sí? Sobre esta base, antes de concentrarme en lo que creo que es uno de los tópicos candentes hoy por hoy, en materia de impuesto a las ganancias de personas físicas, ¿sí? El material tienen que tener en cuenta que es tanto en castellano como hay bibliografía en inglés, ¿sí? Sobre todo de doctrina o de teoría, para tratar de entender el impuesto a las ganancias sobre una base más teórica, ¿sí? Si estamos hablando de un impuesto a las ganancias que grava principalmente el consumo, o un impuesto a las ganancias que grava no solamente el consumo, sino la acumulación de riqueza también, ¿sí? Para tratar de diferenciar, ¿sí?, los impuestos en base a 4 principios: equidad, eficiencia, costo de administración para el Estado y el costo de cumplimiento para el administrador, ¿sí? Dicho esto, entre los tópicos candentes, que puede haber varios en materia de impuesto a las ganancias de personas físicas, hoy por hoy creo que el artículo 130 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es, en los incisos D, E y F, es una de las mayores reformas que ha planteado la Ley 27.430. El cambio de concepto que hubo en materia de tratamiento de las rentas pasivas que se obtienen en el exterior a través de vehículos extranjeros. Recordemos que el concepto de renta pasiva se incorporó con la ley del año 2000, ¿sí? A partir del año 2000, todas las rentas pasivas que se obtenían a través de vehículos radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación debían considerarse como recibidas en forma de dividendo, ¿sí? En el año 2013 hubo una reforma al concepto de jurisdicción de baja o nula tributación y se modificó ese concepto, donde se leía jurisdicción de baja o nula tributación, se tenía que entender o leer jurisdicción no cooperante en el intercambio en el intercambio de información tributaria, ¿sí? Como la mayoría de los paraísos fiscales celebraron convenios para evitar para el intercambio de información con Argentina, pasaron a ser jurisdicciones cooperantes, con lo cual hasta el año 18 las reglas de antidiferimiento fueron prácticamente de aplicación escasa. La reforma del año 17, que entró en vigor en el año 18, modificó este concepto para tratar las rentas de ciertos vehículos del exterior como si los vehículos directamente no existieran, ¿sí? Con lo que se incorporó el criterio de transparencia en materia fiscal al impuesto a las ganancias. Esto se aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas, ¿sí? En materia de personas físicas, entonces tenemos casos en los cuales, si una persona física es settlor y beneficiario de un trust en el exterior, el trust a los fines impositivos no existe, ¿sí? Si tiene control de las inversiones de ese trust, tampoco existe, ¿sí? Si el settlor no es beneficiario, pero el trust es revocable, por más que la figura de trust es respetada o debe ser respetada a los fines civiles, a los fines tributarios es como no existiera, entonces todas las rentas que obtiene ese vehículo se tienen que considerar como ganadas directamente por el contribuyente argentino. Lo mismo sucede con las sociedades que no tienen personalidad fiscal, no importa en qué forma tengan representado su capital, ¿sí? Y finalmente, en el inciso F, lo que encontramos es sociedades en las que tienen personalidad fiscal, pero cumplen con ciertos requisitos como ser control por parte de sujetos argentinos, ¿sí? Realización de actividades en el exterior que son básicamente actividades de sociedades que generan rentas pasivas, y el tercer requisito importante, ¿sí?, es que no están sujetas a tributación en su jurisdicción de constitución a una tasa de más o menos inferior al 19%, para decirlo, digamos, en números redondos. Con lo cual, en esos casos,
existe transparencia fiscal. ¿Qué significa? Que el contribuyente local, el contribuyente argentino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que considerar que las rentas que obtiene el vehículo del exterior las obtuvo él directamente, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene este tratamiento con el tratamiento anterior? ¿Sí? Que, por ejemplo, hoy por hoy, si un sujeto argentino tiene inversiones en, por ejemplo, títulos públicos, ¿sí? Va a estar exento de los intereses, bueno, ahora con la renegociación de la deuda hay que ver cuál va a ser el tratamiento en el año 2025, ¿sí? Pero en principio no va a tener ningún tipo de renta que declarar, ¿sí? O por lo menos las ganancias de capital que pudiera llegar a obtener por haber comprado los bonos antes de la renegociación y venderlos con posterioridad, esas no van a estar sujetas a impuestos. Con el régimen anterior, ¿sí? Cuando una sociedad de paraíso fiscal obtenía esa ganancia de capital, el sujeto local tenía que declarar esa ganancia como si fuera un dividendo. Es decir, se le reconocía la personalidad jurídica a la sociedad extranjera y el sujeto local debía reconocer la ganancia como si fuera un dividendo que se le distribuía. Con lo cual, esta es una de las cuestiones que creo, ¿sí? Para hablar brevemente en esta charla y no tomar mucho tiempo de su tarde. Este tipo de análisis es el que se hace durante las clases de impuesto a las ganancias de personas físicas. Hay otros temas, como ser, por ejemplo, el tratamiento de las indemnizaciones por despido, que bueno, ahora tenemos prohibición de despido, pero el tratamiento de las indemnizaciones, de las jubilaciones, si corresponde o no corresponde la exención, si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? ¿Sí? También, si bien quedó un poco recortado a la aplicación el impuesto cedular que se creó en el 18, que ahora es aplicable para ciertas ganancias del ahorro, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta que lo que se da en la primera clase, ¿sí? En la primera unidad, se trata de replicar en las clases siguientes, ¿sí? Se trata de replicar en las clases siguientes o se trata de absorber ese concepto para decir, bueno, la ley de impuesto a las ganancias, cuando grava, por ejemplo, el valor locativo de los inmuebles de recreo veraneo, ¿qué es lo que está? ¿Por qué lo grava? ¿Sí? ¿Por qué existe ese inciso F? ¿Por qué existe el inciso G en el artículo 45 o 44? Ahora no me acuerdo el texto ordenado de memoria al nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿corresponde o no corresponde? ¿Está bien o está mal? Son ese tipo de análisis que se les trata de plantear para que al final del curso, cuando se enfrenten a los problemas que se plantean en el examen, puedan tratar de resolverlos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, el objetivo del curso es que cuando ustedes salgan del curso, puedan resolver problemas, que tengan herramientas para poder resolver problemas, ¿sí? Y sobre todo, para que cuando haya una reforma tributaria del impuesto a las ganancias de personas físicas, cuando ustedes lean la ley, entiendan para qué lado va, y no sea necesario que vuelvan a tomar un curso de especialización para entender la ley, porque la ley, los conceptos fundamentales de la ley ya los conocen. ¿Okay? Dicho esto, cedo la palabra a las docentes, a las profesoras del próximo curso de ganancias corporativas. Gracias, Leandro. Bien, Leandro, entonces termina el curso de impuesto a las ganancias de persona física y Adriana y yo comenzamos en la imposición a la renta corporativa, ¿no? Les cuento brevemente un poco qué es lo que cubrimos y luego el tópico candente que elegimos para conversar con ustedes el día de hoy. Nuestro programa se estructura básicamente en 12 unidades centrales muy focalizadas en el tema de la tributación local de las sociedades corporativas. Esto es así porque, como les comenté hace un rato, después tienen otros cursos optativos adicionales donde se pueden profundizar los aspectos internacionales de la tributación corporativa. Dicho esto, en estas 12 unidades vamos abarcando distintos temas. El primer tema, en línea con lo que dijo Leandro, temas estructurales, conceptuales. Vemos un paper de
Rubén Avillona, donde, por ejemplo, ofrece al menos 4 explicaciones para explicar por qué existe el impuesto a las rentas de las sociedades, ¿no? Está bueno hacernos estas preguntas en el ámbito universitario, porque uno va directamente a la ley 2628, pero nunca nos cuestionamos, bueno, ¿por qué existen las rentas de las sociedades? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Cómo se originó? Bueno, ese tipo de cosas las vamos viendo al principio del curso. Luego, por ejemplo, en materia de fuente vemos distintos supuestos, y un tema que le vamos a dar relevancia es, por ejemplo, el tema de enajenación indirecta de bienes, que es algo que se incrustó en la legislación argentina de forma muy reciente, y también ahí hay una pregunta previa: ¿por qué existe esto? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son las opciones que tiene el legislador para incorporar este tipo de figura en la legislación argentina? Y ahí, por ejemplo, vamos a hablar que al menos hay 2 posturas para legislar la enajenación indirecta, y cuál fue la que adoptó el legislador argentino. Vamos avanzando en los cursos, vemos temas de, por ejemplo, de deducciones, y terminamos dando 2 unidades, donde, por ejemplo, nos focalizamos en reorganizaciones, ¿no? Damos una unidad completa sobre el tema de reorganizaciones, y finalmente terminamos el tema de financiación, ¿no? Que es un tema central para aquellos que están haciendo renta corporativa. ¿Qué pasa con el financiamiento vía capital, sus efectos, el financiamiento vía préstamos, sus efectos, y todas las problemáticas que tienen en sí misma, ¿no? Bueno, eso es la estructura, cómo planteamos el curso. Este curso se va a empezar a dictar ahora, es nuevo, y lo estamos pensando dar con un enfoque también práctico, para ver tanto la parte conceptual como verlo aplicado en un caso concreto, porque como bien dijo Leandro, está muy bien hacerse las preguntas centrales, pero también hay que resolver problemas, ¿no? Y en esa búsqueda de equilibrio, de tener lo estructural, pero también tener la capacidad de resolver problemas, lo que vamos a buscar es darle herramientas a nuestros alumnos para que tengan esa doble capacidad analítica y de poder resolver problemas. Dicho esto, le cedo la palabra a Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Celina. Aprovecho para agradecer la posibilidad de sumarme a este curso. Yo soy nueva en lo que sería la parte del cuerpo docente de este posgrado de Derecho. Sí, ya en Ditela tenía la posibilidad de haber estado antes, así que bueno, es toda una experiencia nueva para mí. Tengo una pequeñísima presentación, si me dan un minuto para adjuntarla. Sobre un tema que con Celina pensamos que es un tópico candente hoy en día, como lo es la inflación en nuestro país, ¿no? Y los aspectos que de alguna manera hacen que tengan efecto tributario, y cómo de alguna forma, como asesores de las empresas y demás, tenemos que ponernos al tanto, y tenemos que tratar de poder llevar a la práctica, como dice Celina, fuera del ámbito académico, en lo que es ya el ámbito profesional, ¿sí? Así que un poco la idea es mostrarles un poco cómo es nuestro proyecto para desarrollar las clases de esta materia, que como decía es nueva, y que de alguna manera nos permita compartir con ustedes ciertas inquietudes. Voy a compartir, si me dan un segundo, ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, como decimos, el tópico que elegimos es el ajuste por inflación, un poco porque es un tema candente hoy muchísimo, porque venimos de fuertes procesos inflacionarios. Los procesos inflacionarios en nuestro país ya sabemos que nos han acompañado durante décadas, hasta, salvo la etapa donde tuvimos la convertibilidad, que estuvo presente a partir del año 91, donde ciertos índices a nivel impositivo por lo pronto se congelaron y quedaron, digamos, estáticos, sin el reconocimiento de sus efectos en materia impositiva. Pero que sabemos que producen bastantes distorsiones, ¿no? Por la filosofía que tiene el impuesto a la renta empresaria, hace que la no aplicación o el no reconocimiento de la inflación a efectos impositivos provoque impactos en pagar mayor impuesto a las ganancias para las sociedades, y acá viene justamente la alta preocupación que tiene el empresario y la habilidad que tenemos que tener los profesionales para poder ayudar a la empresa a tratar de tomar un camino a partir del cual, basándonos en las leyes y también en ciertas estrategias que en algunos puntos, y Celina va a hablar más en detalle, abarcan estrategias judiciales,
permitirían defender al contribuyente ante situaciones que se presentan realmente como confiscatorias. Como nosotros sabemos, el impuesto a las ganancias para la sociedad hace que se pague ganancias sobre ciertas rentas que son ficticias. El ejemplo clarísimo es la diferencia de cambio que se me genera sobre una cuenta a cobrar en dólares o de un plazo fijo que yo tengo en dólares. Podría implicar el hecho de que yo tenga que pagar ese impuesto aunque no esté disponiendo necesariamente de ese activo. La falta de actualización de los bienes de uso hace que cuando yo compro un bien que lo voy a utilizar 10 años y el valor me va a quedar histórico, la amortización, que en nuestro país es temporal y requiere deducirse en imputación al periodo fiscal durante un montón de años de vida útil de ese bien, hace que no se aliente a que la empresa invierta, porque cuando al año siguiente quiere descontar con niveles de inflación como estamos teniendo, cercanos al 50%, la porción de inflación de la amortización que yo deduzco al año siguiente ya está completamente reducida en términos económicos, ¿no? Tenemos falta de actualización de costos impositivos. Vender un inmueble que está dentro de una sociedad genera muchísimos problemas producto de no haber tenido reconocimiento de la inflación, y aún estando genera otros problemas también, con lo cual hay veces que hay que recurrir a hacer ciertas estrategias, como comentaba Celina, de reorganizaciones societarias, porque es muy oneroso poder vender o transferir un inmueble que se encuentra dentro de una sociedad. La falta de armonización que existe al no reconocer el ajuste por inflación en la evaluación de los bienes, y una falta de compatibilización total con las normas de renta mundial, porque nuestro país desde el año 92, y particularmente desde el decreto en el año 98, considera el criterio de renta mundial para el pago de este impuesto para los sujetos que son residentes. Ni que hablar de todos esos montos y mínimos que están dispuestos en nuestra ley, que quedaron históricos. Hoy en día podemos deducir la amortización de un automóvil por 4.000 pesos anuales, todavía sigue el mínimo en la materia que da Leandro de los 7.200 pesos del automóvil, de gastos de automóvil anuales, y cuestiones que no tienen solución en la ley. La ley sí lo que sí trae, y lo que sí tiene desde siempre, porque nunca fue derogado, es un título sexto, que como ustedes saben consagra el ajuste por inflación impositivo, que está en la ley desde cuando yo era chica. Yo tenía 12 años cuando el ajuste por inflación se impuso en nuestra ley, y básicamente, salvo por una reforma que fue introducida en el año 85, la temática es igual. Los artículos están igual, ¿sí? Con lo cual, ¿es lo mejor que puede haber? No, no es lo mejor que puede haber, pero por lo menos es algo. Y acá vienen en la práctica profesional un montón de dudas que se nos presentan a tener que calcular cuando pueda ser calculado este ajuste, el impuesto en un contribuyente que debe aplicarlo. Este tema del renacimiento de la inflación, como yo contaba, fuera de ese periodo de 10 años durante la convertibilidad que no hubo inflación y que el tipo de cambio se mantuvo en el 1 a 1, saltó a la luz en el año 2001, después de justamente el proceso inflacionario que tuvimos con la salida de la convertibilidad, y dio lugar a distintos planteos por parte de los contribuyentes. El primer fallo de la Corte, que fue emblemático en este sentido, vino con la causa Dugan-Trocero, en la cual la Corte dijo que la ley que había, de alguna manera, congelado los índices correctores de la inflación y que hacía que, en definitiva, en la práctica, el ajuste por inflación no se pudiese aplicar, era plenamente válida, porque era una decisión que estaba tomada por nuestro Congreso. No obstante, las empresas siguieron presentando instancias en ese sentido, reclamando y tratando de probar que el no reconocimiento del ajuste por inflación impositivo produce confiscatoriedad, y hay una causa emblemática que después Celina nos va a hablar un poco en el sentido de los desafíos que representa para un profesional entender esta materia, que es la causa Candy, que fue la primera, en la cual la Corte reconoce la aplicación del ajuste por inflación impositivo en la medida que el contribuyente pueda probar que el monto de impuesto que está pagando resulta confiscatorio, ¿no? Es decir, cuando reduce una parte sustancial de su patrimonio, siendo acá la prueba que pueda aportar el contribuyente un elemento esencial. Pero desde fines del año 2016,
el Congreso empezó a dictar ciertas leyes que pretendieron mitigar de alguna forma los efectos de la inflación. No lo logran por completo, pero algunas cosas se tratan de mejorar. Una de ellas está vinculada con el impuesto a las ganancias de las personas humanas, que Leandro esto lo desarrolla también en su materia, que es por lo menos la actualización automática del mínimo no imponible y deducción especial, situación que antes nos obligaba a esperar una ley del Congreso, hasta hemos tenido casos en la historia de tener que aplicar una suerte de pago a cuenta porque el Poder Ejecutivo había levantado mínimos y que no habían sido todavía receptados por ley. Pero bueno, eso hoy, mal o bien, funciona de manera automática y hace que las personas humanas no tengamos todos los días, todos los años una discusión por este tema. Y la última reforma impositiva, la más reciente, de manera integral, no es la última porque tuvimos después la ley de, la última que tuvimos en relación con la ley de solidaridad, que fue de fines de diciembre del año pasado. Esta ley, la 27430, introduce importantes modificaciones, no centrales, como bien decía Leandro, la ley se mantiene casi como está, ese título 6, con todos esos problemas que yo les contaba, sigue igual en el esqueleto de lo que es la ley. Lo importante es interpretar que este mecanismo de ajuste por inflación contenido en el título 6, en la medida que la inflación en Argentina, medida bajo los parámetros del IPC, supere ciertos parámetros, va a poder ser reconocida a nivel impositivo la determinación de impuesto a las ganancias societario, que es para el cual se aplica este ajuste, no así para la persona humana, salvo que genere ganancias de la tercera categoría, pero encima de una manera parcial, ¿no? Es decir, de alguna manera las leyes, y esto en la última ley de solidaridad, ya la ley original traía un cómputo por tercios, bueno, esta ley de solidaridad encima difiere el cómputo de este efecto en sextos, lo cual nos plantea nuevamente otro tema candente y otro desafío de qué vamos a hacer con esta imputación de este modo, o si se puede hacer algo, o se puede elaborar alguna estrategia que permita un mejor resultado. La ley esta 27430 tuvo bastantes buenas intenciones e intentos, lamentablemente tenemos también por esta ley creada lo que es la unidad de valor tributario, una unidad de medida homogénea que lo que pretendía era tratar de transformar todos esos importes fijos en valores homogéneos que después por un multiplicador se pudieran actualizar también de alguna manera automática. Quedó pendiente la presentación de un proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso para justamente armonizar y dictar esa ley que pusiera en práctica esto, y lamentablemente se postergó la primera entrada, y después ya estábamos en el año 2019, y esto todavía hoy lo tenemos en veremos, pero de alguna manera está. O sea que estos, digamos, son los ingredientes, los tres grandes ingredientes importantes, y las tres grandes medidas importantes que a nuestro juicio esta ley intentó introducir. Pero acá vienen los desafíos, y acá un poco quiero compartir un poco con Celina, justamente los temas candentes que también de alguna manera en el posgrado y en la materia tratamos de expresar, ¿no? Que tratamos de explicar. ¿Qué pasa cuando la inflación medida por el IPC no respeta los parámetros establecidos en la ley? De los 12 primeros periodos fiscales, cierres anuales que podían aplicar el ajuste, que podrían haber aplicado el ajuste por inflación, y esto es desde los cierres de diciembre 18 hasta noviembre 19, solo 3 cierres de ejercicio superaron el parámetro, y solo 3 cierres de ejercicio se vieron posibilitados de aplicar legítimamente el ajuste por inflación impositivo, y los otros no. En la segunda etapa, en los nuevos 12 meses que continúan, los segundos 12 ejercicios fiscales, ya vemos que es más amplio y quizás plenamente, la mayoría de los cierres comprendidos entre diciembre de 19 y creo yo a noviembre 2020 van a poder aplicarlo, pero con la temática de que tenga que ser de manera parcial, en porciones, en sextos. No existen tampoco definiciones claras respecto del quebranto. ¿Se puede actualizar? ¿No se puede actualizar? ¿Los quebrantos quedaron actualizados por la norma que modificó la 27430 o no quedaron actualizados por esta norma? ¿Qué pasa si un ejercicio fiscal hoy por ajuste por inflación me da quebranto? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en recuperarlo si el año siguiente continúa igual? Otro tema bastante candente que tiene que ver con la actualización, la ley 27430, no lo mencioné con anterioridad, más allá de hacer renacer el ajuste por inflación impositivo del título 6,
puso un remedio bastante importante, que es el hecho de permitir actualizar ciertos bienes básicamente bienes de uso en general, a efectos de determinar un mayor costo que permita determinar un menor resultado al momento de pagar ganancias si lo vendo, o actualizar un valor de esa inversión en bienes de uso que actualizado me permite, reconociendo el impacto de la inflación, me permite descontar una amortización impositiva mayor en los años de vida útil de ese bien. Pero claro, como todo tiene su problema, eso rige para las incorporaciones de este tipo de bienes, digo bienes de uso para ponerlo uno de los más comprensivos, para las incorporaciones que se realicen en ejercicios que se iniciaron después del 1 de enero del año 2018. Y lo anterior, no, lo anterior quedó con una posibilidad que era un revalúo impositivo optativo, pero que también de alguna manera la profesión nos vuelve a enfrentar con esta realidad y con esta pregunta de decir, bueno, ¿qué podrá hacerse? ¿Podremos hacer algo más? Y este tema de la actualización también tiene que ver mucho en otro juego donde la actualización está para muchos de los artículos que establece la ley y este renacimiento de la actualización está circunscrito a ciertas situaciones puntuales, lo cual también nos plantea otros interrogantes. No sé si, Celi, si querés comentar un poquitito esta dinámica y estos tópicos, un poco como para desde la perspectiva y desde las estrategias que se pueden tener, cómo los abordamos o los pretendemos abordar en la materia, o por lo menos que les quede desde el punto de vista de esta práctica. Bien, muchas gracias. Sí, estas son las preguntas que plantea Adriana, son algunas de las que surgen del contexto normativo actual. Básicamente este contexto normativo, como dice Adriana, hoy hay un título sexto que se aplica solo si se cumplen ciertos parámetros, y una vez cumplidos, bueno, además tenemos el diferimiento por sextos. Para el tema de la actualización de las amortizaciones, que es un tema central para aquellas empresas que son de capital intensivas, digamos, el tema es central, y sustancialmente la actualización no está reconocida porque solo las nuevas altas tienen la actualización. El tema de los quebrantos quedó fuera, no se entiende bien por qué el tema de los quebrantos no está previsto. Bueno, hoy el marco normativo, digamos, si bien dio algunas soluciones, en general o sustancialmente no reconoce la inflación, por lo cual, digamos, se siguen planteando algunos interrogantes, tal como pasó en la época de Candy, ¿no? Y acá para mencionar Candy, bueno, creo que ya todos a esta instancia, el fallo fue del año 2009, el 2020 creo que todos lo tenemos clarísimo. De todos modos, es importante, digamos, ver la evolución que hubo de Candy, ¿no? Y acá sí me gustaría detenerme un poco, porque algunos elementos o qué aprendimos de Candy nos permite enfrentar las preguntas que, por ejemplo, plantea Adriana en esta slide, ¿no? O sea, es importante ver y entender la doctrina Candy para ver qué podemos tomar de ella para enfrentar estos desafíos. Como ustedes saben, Candy se analizaron posibles agravios, se desechó, por ejemplo, el agravio de principio de legalidad, la Corte lo dice expresamente, las leyes que no permiten la actualización fueron dictadas por leyes del Congreso y el Congreso tiene la facultad de fijar el valor de la moneda, por lo cual ese agravio desechado, y entró y lo analizó, porque así lo había propuesto el contribuyente, por la confiscatoriedad, ¿no? No voy a ahondar porque a esta instancia considero que ya todos conocen la doctrina Candy. Pero la evolución de la doctrina Candy se fueron viendo en planteos posteriores, por ejemplo, quebrantos. ¿Qué pasa cuando un impuesto pasa de resultado a quebranto por A por I? ¿Aplica la doctrina Candy? ¿Hay un supuesto de confiscatoriedad? Eso quedó ya claro que sí son supuestos de confiscatoriedad. Ahora, demos un paso más. El traslado de ese quebranto que se genera, ¿se puede trasladar a otro periodo fiscal? Y ahí la Corte fue aclarando, digamos, su propia doctrina, que se mantuvo dentro de la doctrina Candy, pero se va evolucionando, ¿no? Entonces dijo, no, esto se analizó dentro del paraguas de la confiscatoriedad, y la confiscatoriedad lo que habilita es no pagar en exceso un impuesto. Eso no significa que haya un reconocimiento de un quebranto que se pueda trasladar a otro periodo fiscal. Entonces, se aclaró ese tema. El próximo tema que sigue es la actualización de los quebrantos. Es decir, si una empresa se computa un quebranto y la norma que impide esa actualización sigue siendo el artículo 39 de la 24063, ¿se puede actualizar ese quebranto?
Entonces, en la medida que uno puede entender la doctrina Candy y alegar que hay un supuesto de confiscatoriedad porque ello se traduce en el pago de un impuesto confiscatoria, habría lugar para hacer ese planteo porque está dentro de la doctrina Candy. Siguió evolucionando la doctrina Candy. Por ejemplo, ¿la doctrina Candy se refiere solo al título sexto o a otros mecanismos de actualización? Y ya vemos varias sentencias que salieron ya a nivel de primera instancia y Cámara, que van haciendo evolucionar dentro de la doctrina Candy, porque muchas veces hay que saber leer cuál es la doctrina Candy para ver si la doctrina Candy es del título sexto o es la doctrina de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. Porque cuando uno sabe leer y situarse en el fallo, entonces puede empezar a extrapolar qué fue lo que se decidió. Entonces, por ejemplo, si los otros mecanismos están comprendidos o no, y evidentemente lo están, porque lo que se hace es medir cuáles fueron o cómo se mide la confiscatoriedad, por ejemplo, a través del título sexto, por ejemplo, a través de las actualizaciones, por ejemplo, la actualización de un quebranto, es decir, entender la doctrina Candy a la luz de los mecanismos que están en la ley. Y otra, por ejemplo, de las cuestiones que se discutió es si Candy es solo periodo fiscal 2002 o puede extrapolarse a otros periodos fiscales. Bueno, todas esas cuestiones se van desarrollando en la jurisprudencia bajo una lectura, digamos, de lo que fueron los argumentos centrales del razonamiento de la Corte. Bueno, eso es básicamente lo que queríamos compartir. No sé si hay preguntas o del público. Las pueden volcar por el chat. Si tienen preguntas por el chat, por favor. Bueno, en ese caso tengo yo una pregunta, si me permiten, que es si el ajuste por inflación no puede ser también un beneficio para los contribuyentes. Es decir, en aquellos casos en que no el ajuste por inflación, la falta de ajuste por inflación, si puede ser un beneficio para los contribuyentes. En aquellos casos en que la aplicación del ajuste por inflación podría generarles una ganancia. Sé de algunos contribuyentes que con el sistema de sextos han dicho que están contentos con ese sistema porque si se aplicara el ajuste por inflación en su totalidad, tendrían que pagar más. Sí, eso es cierto. Es decir, algo que no mencionamos es que el ajuste por inflación puede jugar a favor o puede jugar en contra, ¿no? O sea, tiene esa suerte de alguna manera generar pérdidas en aquellos contribuyentes que tienen muchos activos monetarios y bienes de cambio puestos a la inflación, pero a la inversa en el otro sentido. Por suerte, en este caso, la ley, al hacer la división en partes, le dio igualdad de tratamiento, tanto si el ajuste por inflación es negativo, como si el ajuste por inflación es positivo, ¿no? Y bueno, y de ahí deviene justamente esta situación, Maximiliano, que vos comentás, que los contribuyentes que están en ese escenario se sienten aliviados. No obstante, el hecho de que este ajuste por inflación impositivo pueda aliviar, genera otros problemas también en cómo impacta el ajuste por inflación contable de esos balances, o sea, cómo quedan las utilidades que pueden ser distribuidas después como dividendos, es decir que en esos escenarios, obviamente, si a mí me va a dar más a pagar, prefiero que el ajuste por inflación y que la tasa del impuesto del IPC no se dispare y no supere los parámetros para ni siquiera tener que pagar sobre eso. Pero bueno, son interrogantes que de alguna manera se nos plantean en la realidad y con los que tenemos que ser sumamente cuidadosos, o que también requerirían en algún caso de ver cuál sería la posibilidad que tiene el contribuyente de atenuar ese ajuste por la inflación positivo si se generan ciertas transacciones durante el año, porque hay ciertas transacciones durante el año que me permiten generar ajustes en el sentido contrario, ¿no? Obviamente no puedo ya un ejercicio finalizado, pero quizás sí es importante entender cuál es el momento justo de distribuir un dividendo, cuándo es el momento justo de invertir en un bien de uso. No es lo mismo hacerlo el primer mes del ejercicio que el último. Y creo que esa es una de las cosas que vamos a tratar también desde
señalar y de abordar en la parte práctica. No sé, Celina, tu reflexión. Sí, para ampliar lo que señaló Adriana, como ella bien señaló, cuando las empresas, digamos, tienen posición neta de pasivos, es decir, están más endeudadas, evidentemente el título sexto arroja ganancia, y en ese caso el diferimiento, digamos, acompaña, ¿no? Ahora, esta distinción que trajo la ley, que ya está, la trajo la 27.468 por tercios, y luego la 27.541 que lo transformó en sexto, digamos, no hace la distinción. Cuando, si uno lo contrasta con el origen de todo esto, cuando se implantó el título sexto había un diferimiento, pero solo para los supuestos que daba ganancia, no para los que daban pérdida. Que de alguna forma es más justo, ¿no? Es decir, que se pueda dar la posibilidad del diferimiento de la ganancia, pero que no se perjudique a aquel que tuvo una pérdida, ¿no? Entonces, eso, digamos, cuando se originó esto, se previó así, diferimiento para la ganancia, pero no para la pérdida. Ahora, el legislador no hizo esa distinción y de alguna forma castiga a aquellos que tienen una posición de activo neto superior a los pasivos. Entonces, aquel que perdió con la inflación a través del título sexto tiene un diferimiento igual que el que ganó, ¿no? Parecería que cuando se implantó era más justo, ¿no? Al hacer esa distinción, ¿no? Para no castigar a aquel que tuvo una pérdida, ¿no? Y ya estamos viendo planteos judiciales que apuntan a cuestionar el tema del cómputo en los tercios o en los sextos, ¿no? Sí. No Sí. Con sentencia de corte todavía, pero ya avanza. Sí, ya salieron cautelares en ese sentido. Bodega Esmeralda fue una de las primeras y que ya tomó conocimiento público que planteó, por ejemplo, el tema del diferimiento, en ese caso daba pérdida. Hay una pregunta de Gabriel respecto de si aparte del principio de no confiscatoriedad, la aplicación o la no aplicación del ajuste por inflación se puede fundar en algún otro principio de la tributación. Bueno, eso yo siempre considero que los análisis de los agravios constitucionales son caso por caso, ¿no? Es decir, habría que ver de qué hablamos cuando acá Gabriel pregunta del ajuste por inflación, si estás hablando del diferimiento, si estamos hablando, digamos, habría que analizar bien caso por caso, digamos. La Corte ya desechó, digamos, que lo que es por lo menos el artículo 39 de la 24073, el camino de la violación del principio de legalidad es un camino que ya está vedado, pero el de confiscatoriedad es un camino que claramente se abrió, hay que fundarlo bien, hay que aprobarlo bien. Se pueden ensayar otros como el de capacidad contributiva, que de alguna forma está implícito en el fallo Candy, otros tales como el de razonabilidad, o sea, todos esos principios sí se pueden argumentar, hay que desarrollarlos, digamos, ¿no? Tener la capacidad de ver el caso concreto y pivotear sobre esos agravios constitucionales. Está claro que también a la luz de Duan Trochelo y de Candy, lo que no se puede hacer son análisis de tipo infraconstitucionales, ¿no? Decir, bueno, esto es injusto porque la misma norma, o sea, no, lo que hay que es anclar el agravio en alguna violación de un principio constitucional. ¿Alguna otra pregunta que la quieren mandar por chat? ¿No? Bueno, entonces... Perdón, sí. un comentario. Sí, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Repeto, yo soy profesor de la materia Contabilidad de la Tributación Tributaria, perdón, Contabilidad, sí, de la Tributación Corporativa, y lo que quería agregar al desarrollo muy completo que hicieron los profesores, es que además lo que ha faltado en la jurisprudencia, que no ha tomado totalmente, ha sido el tema de cuando el ajuste por inflación resulta en un quebranto. En el caso de que resulte en un quebranto, consideran de que no es aplicable, porque tiene que haber una renta o una disminución del capital para poder comparar en los términos de Candy. Es decir, ¿qué dice Candy? Candy dice de que se considera confiscatorio cuando
se está absorbiendo una parte del capital o de la renta. Entonces, en el caso de que hay quebrantos, a pesar de que el quebranto realmente también afectó al contribuyente, está considerado de que no se puede medir la confiscatoriedad por el hecho de no existir una renta para poder comparar. No sé si se entiende la idea. Cuando se disminuye el quebranto, vos, Carlos, lo que planteás es que no está prevista la situación de que mi declaración jurada dio quebranto y de haber aplicado el ajuste por inflación hubiese incrementado ese quebranto. Exacto, es el fallo de Estancias El Hornero, donde determina que la medida en que resulta un quebranto, ese quebranto, en ese caso no se aplica el ajuste por inflación, solamente se aplica el ajuste por inflación cuando hay un criterio de confiscatoriedad. ¿Y cuándo hay confiscatoriedad? Cuando se absorbe una parte sustancial de la renta o del capital. Y en este caso, como el quebranto no está reduciendo su capital ni su renta, porque no daba renta, entonces en ese caso hay jurisprudencia de corte de que no se aplica. Y ahí Celina sería irreversible. Exactamente. Sí, si bien Candy parece muy amplio, como el caso que cuenta Carlos y el caso de Estancias El Hornero, también ya mencionado, la Corte Suprema ha ido restringiendo un poco la aplicación de Candy a los casos en que realmente hubiera renta, porque aplicando el principio de no confiscatoriedad es una apropiación excesiva de la renta del contribuyente, y en el caso de un periodo fiscal en particular, es decir, que no se pueden pasar los quebrantos a otros periodos fiscales, los quebrantos generados por la aplicación de la doctrina de Candy. Ahí, perdón que me meta. Por favor, Leandro. Pero ahí el tema es justamente si el impuesto a las ganancias es anual, claro, o qué periodo tiene. Si en realidad es anual o es quinquenal. ¿Sí? Claro, porque realmente no es correcto, no, estoy de acuerdo, porque realmente si bien en ese ejercicio no hay una utilidad, va a haber después, lo va a afectar para ejercicios futuros. Por eso justamente, es decir, digamos, desde un punto de vista general o genérico teórico, el impuesto a las ganancias o las ganancias, las personas van obteniendo ganancias durante toda la vida, durante toda su existencia. Con lo cual, el impuesto debería continuar, y el mecanismo de la aplicación del impuesto debería continuar esa situación. Es decir, debería ser coherente y no considerar periodos estancos, ¿sí? Porque en todo caso, si fuera así, el artículo 24, si mal no recuerdo que es ahora, anteriormente el 19, no resultaría de aplicación. Es decir, ¿para qué se permite el traslado de quebrantos si no se va a permitir la actualización del quebranto? Sí. O su cómputo, en su caso, cuando sí se generó en un año que de verdad se demostró que hubiera sido de otra manera. Sí, sí, por eso creemos que es un tema, como dice, como bien decía Celina, que me parece que evoluciona permanentemente a partir de la doctrina de Candy, ¿no? Es decir, creo que y va a seguir evolucionando para mí en ese sentido, en la medida que se puedan ir planteando y demostrando otras cuestiones. Por eso creo que es un tema que va a seguir, sobre el cual nos vamos a seguir nutriendo durante muchos años, ¿no? En la medida que los contribuyentes quieran plantearlo, ¿no? Porque esto es con planteo, no es automático. Claro, y el otro tema también para terminar, digamos, cuando lo planteó Maximiliano, que hay contribuyentes que se benefician por la falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación,
La pregunta es si es correcto, digamos, el patrón para considerar a esa persona como beneficiaria de la falta de aplicación del ajuste por inflación. Porque como bien decías, Adriana, antes, es decir, son las personas que están altamente endeudadas las que se benefician por la falta de la aplicación. Quiere decir que las que están altamente capitalizadas, las que invierten capital propio, el impuesto las castiga. Claro, ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista estructural, el impuesto a las ganancias tiene todas esas fallas, porque está tratando de tapar baches o parches, a través de parches, situaciones particulares, con lo cual creo que, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, es necesario hacer ciertas críticas a cómo está estructurado el impuesto, tanto para las personas físicas como para personas, o como dicen ahora, personas humanas, como para las personas jurídicas y similares. Sí, yo lo que creo, como para terminar y no interrumpir más, yo lo que entiendo es que Candy fue un fallo que sirvió en principio para Candy, porque dio un porcentaje, pero después, si bien fue el fallo madre y fue el gran antecedente para todos los demás, siempre se ciñó a esa situación de Candy y no estaban solucionados todos los problemas, como decían ustedes, que pasaba con años anteriores, que, bueno, en ese caso salió favorable posteriormente, perdón, los años posteriores. ¿Qué pasaba con los casos de quebranto? Donde realmente creo que fallaron en una forma, a mi entender, equivocada, porque está tomando, como decía muy bien Leandro, un solo ejercicio y no considerar de que en los ejercicios futuros iba a ser, la persona iba a ser perjudicada o la empresa. Y después también hay muchas situaciones que todavía faltan resolver, como decían ustedes, como el caso de la ley actual donde está fijando los porcentajes y se da algo tan particular como que un mes, el que cerró en junio, corresponde a hacer ajuste por inflación y el que cerró en julio no corresponde. Es decir, se dieron unas situaciones muy, muy regulares. O sea que sí, falta mucho para corregir con relación a este impuesto. Yo creo que me parece que en ese punto, desde lo que sería la parte académica y desde lo que sería la parte de la doctrina que se va generando a través de quienes interpretan y escriben sobre estos temas y de la jurisprudencia en particular también, seguir poniendo estos temas en evidencia, porque es la forma en la que creo que después con el tiempo se logran reformas que puedan corregir estas situaciones. Sabemos que muchas veces las cuestiones de política y necesidades de recaudación hacen que muchas cosas se dilaten y no todo lo que se propone se lleva a la práctica, pero bueno, creo que me parece desde el cuestionamiento académico, desde quienes tienen interés en formarse en un posgrado, estén bien atentos a esas cuestiones y esas evidencias, y como bien señalaba Leandro, un montón de cosas más que hay que tener en cuenta, que podrían de alguna manera argumentarse como para que las cosas tengan sentido y que la ley tenga cierta coherencia y acompañe justamente el marco económico, ¿no? O sea, una ley de impuestos que no tiene en cuenta los efectos económicos que tiene ese impuesto, en definitiva no es una buena ley, produce distorsiones y produce también un costo enorme para el Estado, porque los contribuyentes que puedan o intenten apelarlo quizás estén en una mejor situación de aquellos respecto de los que no pueden ni siquiera ejecutarlo y hacerlo, ¿no? O sea que en la medida que se siga dando batalla y se siga analizando y escribiendo sobre estos temas, me parece que un poco es el camino que tenemos que seguir recorriendo, aunque nos cueste, ¿no? O sea, como decimos, es una ley que en este punto no ha tenido casi cambios desde el año 1985, más allá de la cantidad de años que estuvo sin aplicación. Bueno, muchas gracias, Adriana.
Muchas gracias a todos, entonces, por estar acá presentes. Gracias, Leandro, Celina, Adriana, por la maravillosa presentación que han hecho. Y bueno, y además hemos tenido el gusto de contar con la participación de otro profesor de la maestría, que es Carlos Repeto, que también ha hecho su aporte, así que también ustedes pueden ver a Carlos en acción como profesor de la maestría en Derecho Tributario. Bueno, ha sido un gusto para la maestría en tener esta charla, en participar con ustedes de estas actividades. Y bueno, y los esperamos para la charla de la semana que viene, el jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. Hasta entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.